¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, como siempre abriendo el programa con datos que tienen que ver con la marcha de la economía y en esta semana en particular, sin duda, bueno, la información relevante que dio a conocer el INDEC en la tarde del jueves tiene que ver con la inflación de septiembre, ¿no? Un número que sorprendió en general a los analistas, aunque ya había algunos anticipos, ¿no? A partir de lo que habían sido adelantos de estimaciones de consultoras privadas, incluso la inflación Congreso, que se nutre justamente de las estimaciones privadas, bueno, que hablaban de una inflación que se había ido más allá de las expectativas que habitualmente captura el Banco Central a través del relevamiento de expectativas de mercado que lleva adelante de manera mensual. Bueno, la inflación de septiembre, la que usted tiene ahora en pantalla, 1,9%, un número muy discutido, ¿no? Desde la tarde del jueves. Con lo cual, bueno, ya se superó, esto no es ninguna sorpresa, la inflación que el Banco Central se había puesto como meta, techo para todo el año, del 17%, 17,6% el acumulado en los primeros 9 meses del año. Pero bueno, este número del 1,9% sin duda plantea, ¿no?, un debate acerca de la efectividad de la política monetaria del Banco Central en su lucha justamente para contener la suba de los precios. Bueno, cuando uno mira un poco lo que hay detrás de este 1,9%, uno encuentra lo que ponemos a continuación, ahora en pantalla, y que tiene que ver con que hay una incidencia bastante importante, ¿no?, de los que se llaman productos estacionales en esta inflación de septiembre, que subieron 4%. Aquí cuando hablamos de productos estacionales, les recuerdo que, uno tiene que pensar en aquellos productos como frutas, verduras, que tienen comportamiento de acuerdo a las distintas épocas del año de que se trate, la medición de la inflación, y en particular en esta de septiembre, bueno, lo que impactó, lo que agregó bastante inflación a ese 1,9% del nivel general, es la suba de precios de la indumentaria por el cambio de temporada. Así que ahí hay un elemento que hay que tener en cuenta. Más allá de eso, la inflación núcleo sigue alta, 1,6%, y también los servicios regulados, deberíamos decir, 1,7%, también agregaron algo a la inflación promedio de septiembre. Aquí hubo un impacto significativo de la suba de tarifas de electricidad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y otras provincias de toda la República. De cualquier manera, le decía, la inflación núcleo está alta, 1,6%, incluso la núcleo estuvo por encima de la expectativa del nivel general que tenían en general los analistas, con lo cual le decía, ¿no? Hay cierta discusión que renace acerca de la forma en que el gobierno y el Banco Central, en definitiva, están llevando adelante la política antiinflacionaria. Aquí me parece que donde hay que poner el ojo es en la política que está llevando adelante el Banco Central con respecto a los dólares que ingresan por venta de bonos de deuda en el exterior. Aquí hay un tema importante, porque la realidad es que en los últimos meses el Banco Central ha venido emitiendo pesos para comprar esos dólares, esos pesos van al mercado y bueno, claramente una emisión de moneda por encima de lo que ya brinda como asistencia al Tesoro el Banco Central, bueno, claramente está comenzando a incidir cada vez más en los niveles de precios. ¿Cambiará el Banco Central su política en los próximos meses? No lo sabemos, pero sin duda este tema, que es muy conocido, ¿no?, la teoría monetaria, este tema de que no se puede estar en todos los frentes, el tipo de cambio, llegada de capitales de manera libre y control de la política monetaria, básicamente lo que es la política antiinflacionaria, bueno, habrá que ver cómo la administra el Banco Central hacia adelante, con la intención, imagino, de acercar un poco más los números a las expectativas de los analistas, porque ya la meta techo del Banco Central claramente está incumplida. Así que ese es sin duda el tema de la semana. Aquí en Mar del Plata, otro de los temas que claramente ha sido relevante a lo largo de la semana, porque ha tenido un impacto en todo el país, ha sido la llegada, como todos los años, del coloquio anual de IDEA, el Instituto de Desarrollo Empresarial de la Argentina, con mucha presencia, le diría como no se ve en muchos años, ¿no? Presencia de dirigentes políticos, de empresarios, de ejecutivos, incluso de sindicalistas, más medios inclusive que otros años, lo que refleja, y esto lo vamos a estar comentando en un rato nada más, bueno, un cambio de humor muy significativo en el mundo empresarial. En un rato vamos a estar con todos los testimonios que hemos recogido en estos 3 días en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata, que es la habitual sede de este encuentro, que es sin duda uno de los más importantes, si no el más importante del mundo empresarial en toda la Argentina. Pero en esta primera parte del programa vamos a compartir algunos temas que tienen que ver con la actualidad local. Y en este sentido destacamos el próximo jueves 19 de octubre la realización del 7º Congreso Regional de Recursos Humanos, el evento más importante
en Mar del Plata y la región en materia de recursos humanos sin duda. Bueno, organizado por la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina en su filial Mar del Plata. Bueno, conversamos en la semana con Juan Oyarzábal, ¿no? Uno de los directivos de ADRA Mar del Plata actualmente, que nos comentaba de la siguiente manera esta convocatoria planteada para el próximo jueves en el Hotel Sheraton. Tenemos 3 charlas por la mañana y 3 charlas por la tarde. La primera charla habla sobre gestión estratégica de capital humano, estará dada por una profesional del área local. Luego tenemos un espacio para la arena social, contará en el caso Open Sport, que tiene que ver básicamente con el voluntariado empresario. Y por último tenemos una charla de remuneraciones que estará dada por un especialista en la materia que viene de Buenos Aires, que es el señor Alberto Gil Raveló. También tenemos un espacio para el almuerzo, que va a ser de 13 a 14 horas, va a ser el corte. También queremos destacar esto, que el almuerzo se desarrollará dentro del Hotel Sheraton y está incluido dentro de la inscripción. La idea también del almuerzo que se desarrolle dentro del hotel es que se produzca en el mismo un espacio de intercambio entre los profesionales que asistan. Así como también un espacio de intercambio entre los asistentes y las empresas patrocinantes del evento. Por la tarde tendremos un espacio para innovación en capacitación. Es algo novedoso, está muy bueno y es una actividad dinámica que hay que ir para descubrir realmente lo valioso que es. Después tenemos una charla acerca de neurociencias, que hoy está tan en boga. También va a estar dado por 2 profesionales especialistas en la materia. Y por último, cerramos con un panel de empresas locales, donde empresarios y directivos de 4 empresas que son La Fonte de Oro, Alfajores Balcarce, Montecatini y Rafael Jardino nos contarán acerca de un modelo de éxito en sus empresas. Seguramente habrá algunas sorpresas durante el evento y cerraremos, estimamos, con un cierre con alguna actividad. Bien. Ahora, Juan, contanos a quiénes se puede invitar al Congreso, porque como siempre decimos, imaginamos que esto no es específicamente para profesionales de recursos humanos, sino que la invitación es un poco más amplia, ¿no? Sí, así es. Generalmente no solamente está extendido para profesionales de la materia, sino obviamente que profesionales con otros, títulos de grado, llamémoslo así. Pero también está extendido para empresarios PYME, estudiantes en las materias, en las carreras de recursos humanos que también participan, y para todas aquellas personas que tengan avidez de conocer acerca de las materias que se tratan cuando hablamos de recursos humanos. Aclaramos que el valor de la inscripción es de 900 pesos y para poder acceder pueden ir mediante la página central de ADRA, que es www.adra.org.ar. Tenemos también un Facebook local que es ADRA Filial Mar del Plata. Y también pueden mandarnos un mail a adramdp@gmail.com, que ahí le podemos contestar todo lo que requieran. Y repasamos los datos claves de este 7º Congreso Regional de Recursos Humanos que organiza ADRA Filial Mar del Plata. Como comentaba Juan Oyarzábal, esto va a tener lugar el próximo jueves 19 de octubre de 9:30 a 18 horas. Previo al arranque del Congreso se van a estar cerrando las últimas inscripciones y esto es en el Hotel Sheraton de nuestra ciudad. Aquellos interesados, pueden directamente ingresar al sitio web www.adra.org.ar o alternativamente también, como decía Juan Oyarzábal, la posibilidad de comunicarse vía mail a través de adramdp@gmail.com. Siempre hablando de este 7º Congreso de Recursos Humanos de ADRA Filial Mar del Plata, conversamos también en la semana con Florencia Sarrielo, otra de las directivas, en este momento de la Filial Mar del Plata de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Y Florencia nos explicaba, en primer lugar, el porqué del lema del Congreso de este año, que es surfeando el presente, construyendo el futuro. Y también, Florencia, esto lo va a ver a continuación, nos comenta de qué manera trabaja ADRA durante todo el año para mantener actualizados a sus miembros en todas las cuestiones vinculadas con los recursos humanos. ¿Por qué surfear el presente? Porque en realidad entendemos que hoy por hoy la dinámica de las empresas es justamente esto, súper dinámica, hay que estar en acción todo el tiempo y un poco rescatando el carácter local de este congreso, inspirado obviamente en lo que es ADRA Nacional, pero remarcando la cuestión local, pensamos en esto de surfear como este deporte que te obliga a estar todo el tiempo en movimiento, viendo cuál es la situación actual, pero también fundamentalmente previendo la ola que se viene. Entonces, por esto esta cuestión de surfear el presente y crear el futuro.
esta cuestión de mantenerse en equilibrio, de poder estar todo el tiempo actualizándonos para entender cuál es la dinámica actual en lo que es la gestión de recursos humanos actualmente y al mismo tiempo poder prepararnos para lo que se viene, para crear este futuro. Y de alguna manera no hacerlo de una manera reactiva, sino justamente proactivamente, pudiendo prever lo que va a pasar, prepararnos para estar listos para la gestión de recursos humanos actual y futura. Con esto, digamos, tiene que ver y en esto nos inspiramos para pensar el nombre del Congreso. Bien, ahora Florencia, ¿y cómo han trabajado los temas que justamente definen la dinámica actual de las empresas durante este año en ADRA? Porque ustedes se reúnen periódicamente, discuten estas cuestiones, debaten. Contanos cómo se trabajó esto durante el año. Absolutamente, vamos teniendo encuentros todos los meses, los encuentros van respondiendo a las inquietudes que surgen de los propios miembros de la filial y de todas las personas que nos acompañan y que trabajan con nosotros todo el año. Entonces un poco inspirado en cuáles son los intereses y cuáles son las inquietudes que tenemos las personas que trabajamos en recursos humanos o los dueños de empresas que están de alguna manera involucrados en la gestión de sus colaboradores. Bueno, de esa forma, digamos, pensamos en cuáles son los temas relevantes, temas que no pueden faltar, lo que es la gestión del talento, cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, cuestiones que tienen que ver con la innovación en cuanto a lo que es el desarrollo de competencias, experiencias locales de empresas. Básicamente son temas que nos convocan a todos porque son de la realidad cotidiana, digamos, de los que trabajamos en recursos humanos y que todos los días de alguna manera enfrentamos o surfeamos justamente estas situaciones y bueno, desde ahí pensamos las temáticas que nos convocan a todos los que vamos a asistir. Ahora, ¿quiénes pueden participar de ADRA Mar del Plata? ¿Quiénes participan de estas reuniones concretamente? En realidad la invitación es abierta a todo aquel a que le interese la gestión de personas, desde profesionales de recursos humanos, profesionales de otras disciplinas que quizá por interés se han acercado hacia lo que es la gestión de personas, empresarios, dueños de empresas que, como decía recién, están de alguna manera directamente involucrados con lo que es la gestión de personas en sus organizaciones. Nosotros hacemos una invitación abierta, digamos, a todo aquel que esté interesado en esto que a los que somos parte de ADRA nos apasiona, que es justamente la gestión de personas. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Hasta hoy, mucha gente se preguntaba... ¿Se puede sacar un crédito hipotecario UVA para una segunda vivienda a 30 años? La respuesta era siempre la misma, no. Pero Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, presenta una respuesta mucho más optimista. Sí, ahora podés sacar un crédito hipotecario UVA para segunda vivienda y acá viene lo mejor. La relación cuota-ingreso es hasta un 30%. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y enseguida vamos a estar aquí en Mercados y Empresas compartiendo los testimonios que recogimos en las últimas jornadas aquí durante lo que ha sido el coloquio anual de IDEA en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a estar compartiendo testimonios de economistas, ¿no?, con los que tuvimos la posibilidad de charlar para ver cuál es, bueno, su análisis básicamente de lo que es la marcha de la economía y las perspectivas para los próximos meses. Pero antes, una novedad de carácter local que nos parece muy relevante desde el punto de vista fiscal y que tiene que ver con que el partido de General Porredón
ha sido incluido dentro de los partidos afectados por emergencia económica por la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Qué significa esto concretamente? Bueno, que aquellos que desarrollan actividades económicas aquí en el ámbito de General Pueyrredón pueden pedir a la AFIP la postergación de la presentación de declaraciones juradas y pagos de impuestos nacionales, y esto vence esta posibilidad el próximo miércoles 18 de octubre. Sobre este tema conversamos en la semana con el doctor Marcos Jauregui. Es una resolución que dicta la AFIP derivada de la ley de emergencia por las inundaciones que ha sufrido la zona, ¿no es cierto?, en estos últimos meses, por inclemencias climáticas y demás, que ha provocado, ¿no es cierto?, la declaración de zonas de emergencia y demás desde el punto de vista de una ley nacional que comprende, como estamos diciendo, a todo el país, pero a determinados partidos. En lo que nos comprende a nosotros particularmente, a General Pueyrredón, hay una resolución general dictada por DGI que incluye al partido General Pueyrredón como dentro de este régimen excepcional que, como bien decís, lo que provoca o lo que posibilita es que aquellos contribuyentes inscriptos en General Pueyrredón, independientemente de la actividad, sino contribuyentes inscriptos en General Pueyrredón, puedan solicitar a la AFIP el diferimiento de la presentación de las declaraciones juradas de impuestos nacionales de las obligaciones de abril. Para adelante se prorrogan 6 meses y empiezan a correr a partir de noviembre. Es decir, alguien que las declaraciones juradas que tiene que presentar correspondientes a los periodos de abril, mayo, junio, julio y demás, se prorrogan 6 meses, tanto sea la presentación como el pago. Aparte de unas medidas especiales respecto a juicios de ejecuciones fiscales iniciados, en el cual se suspenden también, se levantan algunas medidas cautelares, y hay una serie de beneficios, pero entre lo más importante es el corrimiento en cuanto a la presentación y pago de las declaraciones juradas de impuestos nacionales a partir del periodo de la que se presenta en mayo, digamos. Lo que sí es importante es que los contribuyentes que quieran adherir a este régimen tienen que presentar una nota demostrando esta adhesión. Tienen tiempo se prorrogó ese plazo hasta el 18 de octubre. O sea, antes del 18 de octubre presentan una multinota y dicen, bueno, yo quiero adherir a este régimen, y entonces corren la presentación de la declaración jurada y pago de los impuestos nacionales a partir, ¿no es cierto?, de noviembre. Las obligaciones de mayo a partir de noviembre, y así sucesivamente por el término de 6 meses. Bien, ¿requisitos para hacer esta solicitud? Es decir, ¿hay que estar con los impuestos hasta esa fecha al día? No, simplemente lo que se denomina multinota, ¿no es cierto?, que es un escrito que se presenta en DGI, donde el contribuyente dice que quiere adherir y con eso basta. No se le requiere ningún tipo de estar al día ni nada por el estilo. Y un dato importante, ¿no? Sin duda, esta posibilidad hasta el próximo miércoles 18 de octubre para todos aquellos que tienen cualquier actividad económica, ¿no?, en el ámbito de General Pueyrredón, de pedir la postergación del pago y la presentación de declaraciones juradas de impuestos nacionales. Pero ahora sí cambiamos de tema y nos vamos al coloquio de idea, este encuentro tradicional que se desarrolla aquí en la ciudad de Mar del Plata, habitualmente a esta altura del año, en instalaciones del Hotel Sheraton. Y bueno, en esta oportunidad, como le decía en la apertura del programa, le diría un récord en muchos años, ¿no? Récord en materia de asistentes, récord en cuanto al origen de esos asistentes, mucha presencia de políticos, empresarios, ejecutivos, incluso sindicalistas que se han acercado al gobierno nacional en los últimos meses y que forman parte de este cambio de modelo, cambio de política que se vive en todo el país. Y bueno, cambio que además ha impactado muy fuerte en el humor de empresarios y ejecutivos, y esto ha quedado muy evidenciado en lo que es la tradicional encuesta de expectativas que realiza la gente de la consultora de Alessio Irol, que dio el resultado más positivo en los 22 años en que se desarrolla esta encuesta. Aquí le ponemos en pantalla algunos de los números que reflejó esta encuesta muy comentada desde el jueves, que fue cuando se publicó aquí en la ciudad de Mar del Plata. Como usted ve en pantalla, el 86% de los encuestados indicó que espera que el próximo semestre sea mejor en materia económica. 21% opina que va a ser mucho mejor, el 65% moderadamente mejor, un 9% cree que no va a haber grandes cambios, y bueno, el porcentaje restante, solo el 5%, piensa que las cosas pueden llegar a empeorar de cara a los próximos 6 meses. Por supuesto que esto tiene que ver con mejora de ventas, mejora
en cuanto a las expectativas de inversión y generación de empleo. Así que bueno, justamente durante el coloquio de IDEA tuvimos oportunidad de conversar sobre este tema para ampliar la visión de esta encuesta con básicamente su realizador, ¿no? Eduardo D'Alessio, que sobre la encuesta nos comentaba lo siguiente. Tenemos un año récord, evidentemente. Es la mejor expectativa en 20 años que hacemos este trabajo. Indudablemente el cambio de gobierno ha producido un cambio de expectativas. El gobierno del año pasado apostó a esto, los cambios y los resultados fueron un poco más lentos, pero todos señalados en términos positivos, y para el próximo año tenemos un panorama en el cual esperan un aumento de inversión significativa de las ventas, de la ampliación de capital humano sobre todo. La mayor parte de las empresas piensan tomar mano de obra, 48%, no hay prácticamente disminución de plantel laboral, así que estamos en un panorama en donde hay escasez de empleo en ciertos sectores, o sea, las empresas, especialmente las de servicio, encuentran mucha dificultad para conseguir mano de obra especializada de alto nivel. Ahora, Eduardo, sabemos que su encuesta también hace foco en aquellas cuestiones que más preocupan o que más interesan modificar a los empresarios, ¿no? Más allá de este optimismo que usted describe, ¿qué nos podría comentar con respecto a estos aspectos? Sin lugar a dudas, lo número uno es una reforma impositiva, que permita tener costos más competitivos por un lado y dejar de pagar impuestos sobre ganancias ficticias. Por otro lado, dentro de eso ven con preocupación los impuestos en cascada, típicamente ingresos brutos, impuestos municipales, impuestos provinciales. O sea, cuando una mercadería sale de Salta y llega finalmente al puerto de Buenos Aires, ha tributado mucho más que cualquier competidor del mundo. Y eso hace muy cuesta arriba el trabajo, especialmente cuando queremos hablar de aumentar las exportaciones. Ahora, sobre estos aspectos, ¿los empresarios en general son optimistas? Sí, porque le ponen muchas fichas a las mesas de diálogo, a las mesas de competitividad que ha generado el gobierno. En ese sentido están trabajando, es conocido lo de Vaca Muerta, la industria automotriz, pero hay muchos otros sectores, especialmente, por ejemplo, la minería, que si no se logra un acuerdo entre los gremios, las provincias, los municipios, las empresas de logística, nos vamos a quedar fuera del mercado, ¿no? Por último, y teniendo en cuenta la larga experiencia que usted tiene realizando esta encuesta en el coloquio de IDEA, ¿cómo analiza usted lo que ha sido el cumplimiento o la validación de la expectativa de ejecutivos y empresarios? En el sentido de decir, cuando los empresarios ejecutivos son optimistas, la economía efectivamente funciona mejor. ¿Esto usted lo ha testeado? ¿Qué nos puede comentar? Sí, tenemos una corrida estadística de 20 años. Es muy alto el nivel de predictibilidad que genera esta encuesta, salvo cuando aparecen hechos inesperados. Hechos inesperados fue las Torres Gemelas del 2001, la crisis del campo del 2008 y algunos otros hechos, el default de la deuda rusa, el efecto tequila. Cuando aparecen hechos imprevistos es donde se produce. Si no existe eso, el nivel de predictibilidad es muy alto. O sea, el empresario argentino, con toda la gimnasia que tiene, ha aprendido a leer bastante bien bajo el agua la realidad, ¿verdad? Es decir, que para adelante podemos esperar crecimiento, inversión y empleo. Exactamente. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, ADRA, filial Mar del Plata, invita al 7º Congreso de Recursos Humanos a realizarse el 19 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. El único congreso de recursos humanos hecho por gente de recursos humanos. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en casa, séntete como en Pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Pava.
Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Y como usted ve, mucho optimismo, ¿no? El recabado por esta encuesta tradicional de expectativa de ejecutivos, le reitero, ¿no? La mejor lectura en 22 años marca un poco el estado de ánimo de los participantes del coloquio de IDEA de este año. Y bueno, allí tuvimos oportunidad de conversar también con algunos economistas, ¿no? Que nos dejaron su opinión, su visión acerca de lo que es la coyuntura y las perspectivas de la actividad económica. En primer lugar, compartimos la charla que manteníamos con el economista Luis Seco. Con él hablamos, por supuesto, de actividad económica y también de inflación, ¿no? Uno de los grandes temas de la semana. De a poco se va generalizando la reactivación. Tenemos dos sectores todavía que son los que más crecen, que son el sector primario, o sea, la agricultura y la construcción, están muy por arriba del promedio. O sea, hay dos sectores arriba del promedio, todos los demás están abajo del promedio. Entonces, cuando uno mira estas tasas de crecimiento del 2 y pico, 3%, en realidad son básicamente dos que crecen al 7,5, 8 y el resto que crece por debajo, ¿no? La generalización obviamente se va acompañada de factores que lo explican, ¿no? El empleo empieza a recuperarse levemente, ha dejado de caer ya hace muchos meses, el salario real este año crece, o sea, el salario le gana poquito, pero le gana la inflación, el crédito está en un boom, entonces crédito, empleo, salario, te explican, son factores objetivos que están detrás de la recuperación y que van a continuar hacia adelante. Ahora, ¿y qué pasa con la inflación? Porque si bien la tendencia descendente, bueno, ya hay algunos datos, hoy vamos a conocer justamente el informe oficial del INDEC que marcan que en septiembre los números no fueron los esperados, que está tal vez un poco arriba de la expectativa, por ejemplo, que captura el REM del Banco Central. ¿Por qué cuesta tanto bajar la inflación? Bueno, digamos, cuando la inflación, a veces uno dice, bueno, tal o cual precio subió, pero inflación, recordemos que es que muchos precios aumentan al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y de manera generalizada y sistemática, o sea, se repiten. Cuando uno tiene un fenómeno de inflación, esta inflación arrancó en 2007. De 2007 para acá estuvimos siempre cerca o arriba del 20%. Cuando mira un fenómeno tan largo y tan consistente de inflación, evidentemente la raíz es fiscal. O sea, no hay mucha vuelta que darle, digamos. Hay una componente fiscal y tiene que ver con la cantidad de pesos que se emiten para financiar el fisco. Algunos pesos se emiten de forma de préstamo directo del Banco Central, la famosa maquinita del pasado al Tesoro, y otras porque el Tesoro emite deuda en dólares y necesita pesos y el Central tiene que comprar esos dólares con pesos y todos esos pesos se ponen en circulación y luego el Banco Central tiene que ver cuánto absorbe. En ese proceso de absorción emite estas famosas letras del Banco Central, las LEBAC, que son las que pagan tasa de interés del 27% anual. Y en todo ese proceso, digamos, el Banco Central hace un poco de prueba y error, pero sobra dinero. Vos tenés en cuenta que la cantidad de dinero hoy en Argentina, los agregados, lo que llamamos agregados monetarios, el dinero de circulación, los depósitos crecen arriba del 30%, el crédito crece arriba del 30%, la circulación monetaria crece arriba del 30%, o sea, todos los agregados monetarios crecen a una tasa que es incompatible con las metas de inflación del Banco Central y básicamente el fenómeno está atrás de eso, ¿no? Por último, tema competitividad, que entendemos es uno de los centrales en los próximos años, ¿no? ¿Usted cómo cree que se puede trabajar en esa agenda que imagino incluye reforma laboral, reforma tributaria, pero en un estado de cosas donde claramente las cuentas fiscales no ayudan? ¿Usted cómo lo ve esto hacia adelante? Yo creo que hay varios, como decís vos, competitividad es un fenómeno integral. A mí me gusta más hablar que de competitividad, de productividad, ¿no? Porque la clave de ser competitivos, los países que son realmente competitivos son productivos, o sea, le sacan el jugo, exprimen bien los recursos productivos, la tierra, el capital, el trabajo, se utilizan de forma tal de que se saca el mayor provecho de cada uno de ellos. Para poder ser a eso, el sistema te tiene que ayudar, tiene que haber un Estado que recauda lo justo y lo redistribuye en un gasto productivo, si es posible, y con bienes públicos de mucha calidad. O sea, tiene que haber salud, educación, seguridad, justicia, infraestructuras. Eso es indiscutido, digamos, ¿no? El Estado primero tiene que gastar bien. Después hacemos la discusión de qué impuesto cobra para poder gastar, pero primero tiene que gastar bien.
Ese es un paso fundamental a la productividad argentina. Seguimos hablando del costo argentino y el costo argentino no tiene nada que ver, no tiene solo que ver con que puede ser salario caro en dólares o pagamos mucho impuesto, también tiene que ver con el rol del Estado en nuestra economía. Así que es un proceso que va a llevar muchos años, ¿no? El código genético de los argentinos sigue estando marcado por un apetito de un Estado grande que interviene en la economía. Así que hay un proceso de achicar el Estado paulatinamente, hay un proceso de desregular y re-regular, hay mucha regulación que sobra y mucha regulación mala, así que en eso hay que trabajar mucho. Y la expectativa que es de la clase empresaria y de la mayoría, creo, de los votantes del gobierno, es que eso se va a ir consolidando de ahora en más y eso es lo que está abierto ahora como gran signo de pregunta. Cuando vos hablas de la reforma tributaria, la reforma laboral y demás, le pregunta qué es reforma, ¿no? Porque le podemos poner el título reforma y el alcance depende mucho del contenido. Así que estamos todos muy pendientes de cuál es el alcance de esas reformas y los tiempos y la velocidad con la que se implementan. Y como usted veía, bueno, Luis Seco planteaba, ¿no?, este tema cuando hablamos de este resurgimiento de la tasa de inflación, de bueno, esta costumbre que se ha tomado el Banco Central en los últimos meses de comprar los dólares que ingresan al país por emisiones de deuda, ¿no? Ahí está el foco de los economistas actualmente sobre lo que es este proceso de resistencia de la inflación a la baja, que claramente tiene que ver en principio con esta costumbre, este hábito que se ha tomado el Banco Central en los últimos periodos. Otro de los testimonios que recabamos allí en el coloquio de IDEA, el economista Dante Sica ahora, y bueno, con él conversábamos en principio sobre la sostenibilidad de este proceso de recuperación de la economía argentina. ¿Es esto un rebote o es un crecimiento que puede prolongarse por varios años? Hoy la economía está en proceso de expansión, empezó a arrancar el último trimestre del año pasado, hoy es generalizado con una inflación en baja y la gran discusión es la sostenibilidad de este crecimiento. En principio uno ve que los motores de tracción son mucho más genuinos y mucho más firmes en el sentido que crece o tracciona mucho más empujado por la inversión que por el consumo y que también la recuperación del consumo se da sobre fundamentals propios. Recuperación en el margen del empleo, recuperación del salario y una fuerte expansión del crédito para consumo, bienes personales, etc. Creo que este interrogante de si es sostenido o no, si entramos a un ciclo nuevamente de 2 años o 3 de recuperación y caída, va a estar un poco determinado por el avance que tengamos a partir del cierre de este proceso electoral, de un programa de reformas legislativas y reformas del gobierno que apunten a mejorar y a romper las barreras que impiden la mejora de la competitividad. Desde los temas fiscales, reforma tributaria, cuestiones que hacen a la sostenibilidad del modelo fiscal entre nación y provincias, y por otro lado cuestiones que hacen a la baja de la rediscusión del marco laboral, rigideces que tiene hoy la economía que generan costos excesivos a las empresas, reforma de mercado de capitales, creo que son los temas de la agenda. En la medida que la economía, manteniendo este criterio gradual que tiene el gobierno, pero en línea de avanzar con reformas que vayan mejorando estas cuestiones, uno podría suponer que el año que viene puede llegar a ser un punto de inflexión para entrar en este círculo virtuoso de crecimiento sostenido. Ahora, Dante, mucha gente no termina de visualizar claramente qué se puede esperar de la reforma tributaria o de la reducción de los costos fiscales, especialmente teniendo en cuenta que un gran cuestionamiento de lo que es la actual estructura de la economía justamente es el desequilibrio de las cuentas fiscales, ¿no es cierto? ¿Qué se puede esperar de esa reforma impositiva? Yo lo que diría es, tengamos expectativas de una reforma importante, pero que no va a ser la reforma de los próximos 20 años. ¿Qué quiero decir? Desarmar como se ha desarmado y llegar a este desbarajuste del sistema fiscal llevó casi 30 años. Creo que las reformas que vienen, que van desde cuestiones del gobierno nacional, pero también provinciales. Hoy a un empresario, si tenés que ponerle en el top 5 de los temas preocupantes algún impuesto, te dicen ingresos brutos. Entonces no es solo una responsabilidad nacional, sino provincial. Creo que debemos esperar una reforma que quizás no baje tanto en una primera etapa por un problema de déficit fiscal, la presión tributaria, pero sí que mejore mucho la distorsión que generan muchos impuestos. Entonces yo, si bien no hay mucha información que el gobierno está suministrando, pero diría que mejoras que hagan a quitar impuestos que son distorsivos, a ir bajándolos en el tiempo, eliminar impuestos o reducciones compensadas con otras que generan muchas distorsiones,
saldo técnico de IVA, impuesto al cheque, ingresos brutos, algunas cuestiones de cambio en el impuesto a las ganancias, pueden permitir mejorar las hojas de balance, mejorar las proyecciones en los proyectos de inversión y que eso quizás dentro de 2 o 3 años el gobierno pueda avanzar en una reforma un poco más profunda. Creo que también en este tema de las reformas da la sensación que el gobierno se encamina a un proceso gradual. Por último, y teniendo en cuenta que usted es un estudioso de la relación bilateral en materia de comercio con Brasil, ¿cómo se puede competir con Brasil justamente teniendo en cuenta la reforma laboral que se ha implementado allí? Y bueno, claramente Argentina está en un proceso de transformaciones, pero ¿cómo se puede trabajar para mejorar esa competitividad? Lo primero es, no tenemos que cerrarnos y no tenemos que ignorar lo que pasa. La idea no es copiar lo que hace Brasil. Argentina tiene mejoras, en algunos sectores es más productiva que Brasil, pero en la medida que demos este debate seriamente, sin ideologías, poniendo las cuestiones sobre la mesa, siguiendo en línea del coloquio, conversando los sectores en forma inteligente, tanto el sector sindical, empresarial, como el gobierno nacional y provincial, creo que podemos avanzar y ir equiparando estas diferencias de competitividad con Brasil. Y es muy interesante, sin duda, una serie de conceptos que deja Dante Sica sobre la sostenibilidad del proceso de recuperación que está atravesando la economía argentina. Decía Sica, bueno, en primer lugar lo que hay que pensar es que esta recuperación se da con le diría yo, un fuerte énfasis en la inversión, ¿no? Que es uno de los motores más importantes para hacer sostenible el crecimiento para los próximos años. Pero de cualquier manera lo que hay que tener en cuenta es que esta sostenibilidad no está garantizada si no se pone en marcha una serie de reformas estructurales, ¿no? Temas laborales, temas impositivos. Usted sabe que se está discutiendo ya, le diría yo, intensamente, ¿no? Una reforma tributaria, una reforma impositiva, que es uno de los principales reclamos del mundo empresarial para generar un clima de negocios que permita, le diría yo, acentuar las inversiones en los próximos periodos. Pero nos queda un último testimonio de los que recogimos allí en el coloquio de IDEA en los últimos días. Ahora la visión de un periodista especializado en negocios. Mucha vinculación de Claudio De Stefano con las principales empresas de la Argentina, por eso siempre es importante conocer su opinión acerca del cambio de humor que se advierte en el mundo empresarial. Yo veo otro clima, veo otro humor, veo expectativas. Recién lo hablaba con Julián de Diego y me decía, mira, sí, se vienen inversiones pero sin empleo. Argentina hace 9 años que no crece en empleo, con lo cual esa es la principal preocupación. Por un lado la tecnología, por el otro lado inversiones y me arreglo con la gente que tengo, por el otro lado costos laborales. Me parece que algo que Macri hace un tiempo viene planteando, que es la competitividad, ahora se va derecho al hueso con eso, ¿no? Es decir, hablaba con alguien de una terminal automotriz ayer y me quedé impactado, porque dice, mira, estamos ganando mucha plata, todas las automotrices, pero si uno baja y mira, ganamos muchísima plata con los autos que traemos de afuera y perdemos plata con los que fabricamos acá. Con lo cual esa es un indicador de que la competitividad no está buena. Entonces, cuando vos no tenés competitividad, de corto plazo recuperás la economía, pero no es un buen panorama para el largo. ¿Qué es lo que me imagino? Que el mundo de la política, que ha venido casi todo, y sobre todo el de Cambiemos, que parece si nada raro sucede, va a ganar el 22, el discurso de Cambiemos va a ser, me parece, agresivo para los empresarios. ¿Por qué? Y bueno, porque dice, bueno, yo estoy cambiando la regla de juego, estamos escuchándolos, estamos generando algunos cambios, bueno, ahora pongan la plata, ¿no? Porque si no ponen la plata los de acá, los de afuera va a ser más difícil. Algo de eso dijo María Eugenia Vidal y para mí, me imagino, Macri va a decir algo de eso ahora. ¿Por qué? Porque es el mejor momento para decirlo, porque te va más o menos bien en la economía, mejoraron las cosas, vas a posiblemente ganar las elecciones. Este es el momento de hablarle a los empresarios diciéndole, bueno, ahora les toca a ustedes. Creo que el coloquio, en principio ya con el concepto de transformándonos, me gustó muchísimo, porque también yo tengo un gran amigo que ya falleció, Tom Weiss, que siempre decía, hemos descubierto el enemigo, somos nosotros mismos, ¿no? Muchas veces los mismos argentinos somos los que tiramos para atrás. Pedimos que los demás nos hagan las cosas, pero no las hacemos nosotros, ¿no? Pero veo un muy buen clima, veo una expectativa grande, ahora tiene que empezar a aparecer la plata. Seguro. Ahora, Claudio, este cambio de humor, cambio de expectativas,
¿Vos lo ves en todos los sectores? Porque me da la sensación de que aquellos que compiten con importación o aquellos que tienen que vender fuera del país tienen este problema de competitividad que vos mencionabas, ¿no es cierto? ¿Ahí también lo medís? Definitivamente. Consumo está más complicado que sectores como de infraestructura, como energía, donde ahí sí veo un movimiento importante. Y si vas más a consumo que se puede comprar en Chile mal, consumo que no se puede comprar en Chile se empieza a recuperar. Y después veo, sí, pero principalmente, bueno, al campo lo veo activo, muy activo, pero ahora empezamos a ver ya detalles, ¿no? Bueno, está bien, estamos activos. Ahora, ¿cómo viene el tema de la tecnología en las semillas, ¿no? O sea, creo que antes mirábamos todo con brocha gorda y ahora estamos mirando pinceladas. Si lo transformamos a lo que es un departamento, antes hablábamos de la infraestructura, digamos, de los pilotines, y ahora hablamos de las terminaciones, que está bueno que eso pase. Estamos en el medio del río definitivamente, pero hay algunas industrias que ya van a empezar a moverse, por ejemplo la del campo sin duda, la de los autos se está explotando, la de los celulares se está vendiendo, o sea, hay un consumo que particularmente está teniendo crecimiento, y hay algunos, sobre todo el que está muy pegado a Chile, ahí empieza a haber problemas. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Hasta hoy, mucha gente se preguntaba... ¿Se puede sacar un crédito hipotecario UVA para una segunda vivienda a 30 años? La respuesta era siempre la misma, no. Pero Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, presenta una respuesta mucho más optimista. Sí, ahora podés sacar un crédito hipotecario UVA para segunda vivienda, y acá viene lo mejor. La relación cuota-ingreso es hasta un 30%. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Y hasta aquí entonces, bueno, nuestro repaso, ¿no?, de los testimonios que recogimos en los últimos días en el Hotel Sheraton en ocasión de la realización del coloquio anual de IDEA. Mucho optimismo, lo reitero, en el mundo empresarial sobre el curso futuro de la economía. Y bueno, un optimismo que también se observa a nivel mundial, ¿no es cierto? Esta semana en particular se llevó adelante en Washington, como todos los años, la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y allí se conocieron las actualizaciones de las proyecciones que estos organismos hacen para la economía mundial y para las distintas regiones del planeta. Y en primer lugar, como primera referencia en relación a este tema, bueno, hay que decir que no solamente, digamos, siguen firmes las proyecciones de crecimiento para la economía mundial en los próximos meses, sino que además, bueno, el Fondo Monetario, por ejemplo, en su visión anual de la marcha de la economía mundial, elevó las proyecciones de crecimiento de la economía del mundo. Compartimos esta información con el siguiente informe de la televisión internacional. El Fondo Monetario Internacional mejora su crecimiento mundial este año, pero alerta de una incertidumbre política más preocupante de lo habitual. El FMI subrayó la consolidación de la mejoría en la economía global, con una subida que alcanzará el 3,6% y el 3,7% en 2017 y 2018 respectivamente. También mantiene a España como la economía avanzada que más crece, a pesar de la crisis catalana. La situación en España es en efecto preocupante, ya que genera mucha incertidumbre tanto para la economía catalana como para la economía española, reconoce Maurice Kaspe, consejero económico del FMI. Solo podemos esperar que las partes no actúen precipitadamente, que negocien. Hay un montón de posibles pros para ambos si lo hacen, si negocian.
El fondo remarca que las buenas noticias son posibles gracias al crecimiento tanto de países avanzados como Estados Unidos, Japón y la eurozona, como de los emergentes China o Brasil. El Reino Unido afronta un escenario de posible ralentización debido, entre otras cosas, al Brexit y su futura e incierta nueva relación con la Unión Europea. Y si bien el Fondo Monetario destaca en su informe anual que el motor más importante de la economía global va a ser la región asiática, un dato importante a tener en cuenta es que Latinoamérica vuelve al crecimiento. Esto fue especialmente destacado por el informe del Banco Mundial a partir de lo que es la proyección de crecimiento de la Argentina y de Brasil. Sobre este tema compartimos a continuación un informe de la cadena internacional de noticias EFE. El Banco Mundial certifica la recuperación económica de Latinoamérica. Tras la recesión del año pasado, el nuevo informe del Banco Mundial asegura que el Producto Interior Bruto de la región crecerá un 1,2% este año y un 2,3% en 2018. En concreto, el Banco Mundial prevé que Argentina crezca un 2,8% en 2017 y un 3% en 2018, mientras que en el caso de Brasil las cifras serán del 0,7% este año y un 2,3% el próximo. Al mismo tiempo, México seguirá creciendo por encima del 2% este año y en 2018, y Centroamérica y el Caribe se acercarán al 4%. En el informe, el Banco Mundial también señaló que Chile es un ejemplo para la región de política monetaria contracíclica e insistió en que una de las mayores preocupaciones macroeconómicas de la región es la débil situación fiscal de la mayoría de los países, que provocará que 28 de los 32 estados de la región tengan un balance fiscal negativo en 2017. Y sin duda, y a partir de estas proyecciones de crecimiento de los organismos internacionales, y a pesar incluso de la incertidumbre política que se observa en distintas regiones del globo, hablamos de, por ejemplo, la región coreana, algunos conflictos concretamente en la zona de Medio Oriente. Bueno, evidentemente todo esto está generando el caldo de cultivo necesario y suficiente para que las bolsas continúen con su recorrido alcista, como le hemos comentado extensamente en los últimos meses. Esta semana en particular, la bolsa de los Estados Unidos, los principales índices de las bolsas europeas y por supuesto también la bolsa argentina continuaron en alza, y este es un tema que vamos a estar recorriendo en el próximo bloque, después de la siguiente pausa, cuando entremos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil, como hacemos toda la semana. Así que hacemos la siguiente pausa y después ya hablamos de cómo está cerrando otra semana positiva la bolsa argentina. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos Muy, con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, ADRA, filial Mar del Plata, invita al 7º Congreso de Recursos Humanos a realizarse el 19 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, el único congreso de recursos humanos hecho por gente de recursos humanos. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de mercados y empresas, de tiempo entonces de ver cómo está cerrando la semana en la bolsa. Ya estamos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil y allí nos recibe como siempre Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo estás viendo este cierre de semana donde, bueno, lo comentaba sobre el cierre del bloque anterior, ¿no es cierto? Las bolsas internacionales siguen muy firmes, los índices en Estados Unidos siguen en máximos históricos y esto obviamente está siendo muy bien acompañado por la bolsa argentina, ¿no? Y sí, acá esta semana cerramos otra vez con un nuevo récord. El Merval está en los números de 27.200. Es un nuevo récord para el Merval y ha superado en dólares inclusive la marca anterior.
Así que bueno, nosotros realmente siempre es como que estamos con un poco de cautela en cuanto a las nuevas inversiones, por decir, bueno, que siempre pensamos que es sano para el mercado que haya una corrección, o sea, no puedes subir así en una línea recta porque si no, bueno, no tiene consistencia. Pero bueno, nosotros pensamos que puede haber una corrección que quizás sea después de las elecciones, pero mientras tanto, si bien el mercado esta semana a lo mejor un día bajó, que vos decís, bueno, acá empezó, al día siguiente te contesta con una suba. Así que bueno, nada, tratamos de acompañar al mercado en este movimiento, y si uno tiene que ir achicando alguna posición en acciones, lo va haciendo de a poco, pero sí. Porque no tenemos claridad en qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Seguro. Ahora, Adriana, vos marcabas, me parece, un hito muy importante para los mercados, que es la semana que viene, las elecciones, ¿no es cierto? Y ahí hay que recordar a la gente que después de lo que fue la victoria de Macri en el balotaje del año 2015, el mercado, como suele hacer, ¿no es cierto?, vendió con la noticia. Es decir, muchos decían, bueno, viene un gobierno más pro mercado, la bolsa puede llegar a subir. Cuidado con entrar al mercado en esas instancias porque suele ser al revés, suele ser un buen momento para la venta como fue en el 2015, ¿no? Claro, en general siempre en bolsa está el dicho, ¿no? Que es comprar con el rumor, vender con la noticia. A veces vos decís, por un balance de una empresa que viene espectacular y el día que entró el balance baja. Pero pasa porque ya subió antes, como la bolsa. Así que bueno, nosotros siempre por eso tratamos de tener cautela. En el mientras tanto, tenemos las LEVAC, que es un buen refugio para esperar, o si uno vendió, por ejemplo, muchos clientes, para estas LEVAC vendieron algo de posición en acciones y aumentaron las LEVAC. Porque bueno, es una forma de decir, bueno, me cubro ante una baja, y después de última también ante una baja del mercado se puede hacer al revés, se compran las acciones y se vende la LEVAC en el momento que vence la compra de la acción, ¿no? Seguro. Así que bueno, tenemos siempre herramientas para ver qué pasa en el mientras tanto. Y más teniendo en cuenta, Adriana, que como decíamos ya desde la apertura del programa, difícilmente las tasas de LEVAX bajen en el corto plazo, teniendo en cuenta el dato de inflación que se dio a conocer esta semana y que estuvo por encima de las expectativas, ¿no? Es decir, esta inflación de septiembre 1,9 seguramente va a dar lugar a que las tasas sigan altas. Sí, nosotros ya lo notamos en el vencimiento anterior, que la gente comenzó a querer aprovechar esta tasa que se viene dando. En cuanto a una misma LEVAC, la desglosaron en 2 o 3 y se animaron a pasarse a plazos un poco más largos. Así que bueno, en esta que vence el miércoles y el martes es el último día para renovar, también lo estamos notando. En general hay una tendencia a pensar que si bien no va a bajar en estos vencimientos próximos más cortos, pero sí va a haber una tendencia en el largo a bajar la tasa. Entonces tratan de aprovechar un poco ese tema, ¿no? Entonces tenemos, la gente quiere hacerlo a diciembre o a enero, también relajándose un poco con respecto al tema dólar, ¿no? Como el dólar está tranquilo, ya la gente no es la locura esta que decía, ¿qué hago? ¿Renuevo la LEVAC? ¿Cuál va a ganar? ¿Quién? Bueno, moraleja, o sea, la gente terminó en LEVAC ganándole al dólar y ahora, bueno, siempre están atentos también a ver que si se tienen que pasar a algo en dólares. Pero por el momento, con los resultados de las elecciones, pensamos que el dólar tampoco va a subir. Bien, Adriana, y hablando de dólares, lo que sigue muy firme es la demanda de bonos justamente de moneda estadounidense, ¿no? Porque es algo que hemos venido comentando extensamente, te diría, hasta en los últimos años, ¿no? Pues es una tendencia larga que la paridad de los bonos sigue subiendo, ¿no? Y sí, esta semana lo vemos en los bonos inclusive más largos, o sea, lo que nosotros miramos más que nada es la TIR que dan estos bonos. Todavía son tentadores, porque vos me decís, siempre como hablamos, comparados con la región, todavía son los que más pagan, pero ese margen que uno tenía, un bono un poco más largo que te estaba dando el 7%, ya no te da el 7%. ¿Por qué? Porque ha mejorado la relación del dólar con con la cotización del bono. Entonces lo que vemos es que las paridades de los bonos suben. Eso significa que para comprar bonos tenés que poner más dólares ahora, están más caros en dólares. Así que, bueno, eso realmente los clientes que tenían gran posición
posiciones se ven todos beneficiados. Aparte que van pagando la renta, van haciendo reinversiones, pero como capital, vos me decís si está bien ajustado con respecto a dólar, o sea, son distintos a la LEVAC. La LEVAC le ganó al dólar, pero como ya te digo, como también mejoró la paridad de los bonos, también la gente, a pesar de que el dólar se mantuvo estable, también ganaron. Seguro. Bien, pero panorama financiero te diría casi perfecto, ¿no? Porque tenés buenas tasas en pesos, los bonos en dólares positivos, la bolsa al máximo histórico. La verdad que estas últimas semanas para los mercados financieros han sido excepcionales. Bueno, bien, vamos Adriana, a ver cómo termina el año. Seguro. Gracias por esta nueva comunicación. Volvemos a entrar en contacto el próximo viernes para ver cómo siguen las cosas. Muy bien. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Conversamos entonces con Adriana Figliolo, directamente desde Mar del Plata Bursátil, su panorama, ¿no?, de cómo está cerrando otra semana muy positiva la Bolsa de Buenos Aires. Y ahora, por último, como hacemos habitualmente, repasamos el panorama de las tasas de interés. Y comenzamos con las tasas en dólares, en primer lugar con las letras del Tesoro que se colocaron en la semana 210 días en el plazo más corto, 2,83% anual. El bonar 2024 4,20 y el bono de descuento 6,20, como decía Adriana Figliolo, ya este bono que hace un tiempo rendía 7%, por lo que ha sido la suba de la cotización, ha reducido justamente su rendimiento anual, su TIR anual al 6,20%. Por último, las tasas en pesos. Y bueno, como usted ve en pantalla, tasas que se han mantenido básicamente en niveles altos y sostenidos en los últimos meses. No se esperan grandes cambios sin duda para la licitación del próximo martes, porque sin duda a partir de lo que ha sido el número de inflación del mes de septiembre del 1,9%, que ha estado por encima de las expectativas de los analistas, no solamente los analistas hoy no se preguntan si la tasa puede bajar, sino que algunos inclusive plantean la posibilidad de que la tasa pueda ir al alza, obviamente con la intención de contener las presiones inflacionarias. Así que tasas en pesos que seguramente seguirán altas y sostenidas en los próximos meses. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.